Septiembre del año 2000. En las afueras de decenas de ciudades españolas, operarios subidos a grúas comenzaron a desatornillar unas letras gigantes que dominaban el paisaje urbano. Una a una, las icónicas letras azules y rojas cayeron al suelo. PRIOI-CA. No hubo liquidaciones por cierre, ni estanterías vacías, ni persianas bajadas por deudas. Simplemente, de la noche a la mañana, el hipermercado más querido de España desapareció. Durante los años 80 y 90, ir al Prica no era hacer la compra, era el evento del fin de semana. Familias enteras llenando carros gigantescos los sábados por la mañana, niños deslumbrados ante los pasillos infinitos de juguetes en Navidad, la ropa de la marca Tex y ese concepto revolucionario de tenerlo todo bajo un mismo techo gigante en las afueras. Prica, acrónimo de precio y calidad, era el rey absoluto del consumo familiar español, dominando un imperio de más de 100 centros. Pero entonces, todo se esfumó. Los carritos cambiaron de logo, los uniformes de los empleados perdieron su color clásico, y el nombre que definió a toda una generación de españoles fue borrado sistemáticamente del mapa. ¿Cómo es posible que un imperio comercial, en la cima absoluta de su popularidad y sin haber entrado en quiebra, se ha aniquilado de las calles de España? ¿Por qué destruir una marca que millones de familias sentían como propia? La extinción de Prica no fue el resultado de malas ventas, sino el daño colateral de un terremoto empresarial a nivel europeo. Esta es la historia de cómo se transformó para siempre el consumo en España y cómo un gigante comercial fue sacrificado para alimentar a un monstruo corporativo aún mayor. La España de principios de los años 70 era un país de rutinas comerciales íntimas, de distancias cortas y de confianza vecinal. El ecosistema del consumo diario giraba casi de manera exclusiva en torno a la tienda de barrio. El colmado, la lechería, la panadería de la esquina y el bullicioso mercado de abastos. Las familias españolas, y muy especialmente las amas de casa de la época, realizaban la compra al día. Era un ritual cotidiano que implicaba llevar el capazo de mimbre o la bolsa de malla, recorrer varios establecimientos, charlar con el tendero que conocía los nombres de cada cliente y comprar exactamente lo que se iba a consumir en las siguientes 24 o 48 horas. El concepto de almacenar grandes cantidades de comida a largo plazo era ajeno a la mayoría de los hogares, en parte por la costumbre y en parte porque los frigoríficos grandes aún no eran el estándar absoluto en todas las cocinas. Fue en este paisaje comercial, de ritmo pausado y trato personal, donde en 1973 aterrizó un concepto que parecía sacado de una película de ciencia ficción. El gigante francés de la distribución, Carrefour, decidió cruzar los Pirineos e inaugurar el primer hipermercado de España. El lugar elegido no fue el centro de una gran capital, sino un terreno amplio en el Prat de Llobregat, a las afueras de Barcelona. Lo bautizaron, de manera sencilla y descriptiva, como Hiper. Para la sociedad española de aquel momento, cruzar las puertas automáticas de aquel recinto supuso un choque cultural sin precedentes. No se trataba de una tienda, era una nave industrial gigantesca adaptada para el consumo masivo. Los clientes primerizos se encontraban ante pasillos de una anchura inusitada, techos altísimos iluminados por potentes luces de neón y una cantidad de referencias que desafiaba toda lógica comercial conocida. Pero la verdadera revolución, el detalle que descolocaba a todos, era la mezcla de productos. ¿Cómo era posible comprar 1 kilo de tomates frescos, una docena de huevos, una camisa para el niño, una lavadora nueva y un juego de neumáticos para el SEAT 600, todo bajo el mismo techo y pagándolo en una única línea de cajas registradoras? Aquel primer hiper introdujo elementos que hoy damos por sentados, pero que entonces eran pura vanguardia. El carrito de la compra metálico, de proporciones gigantescas en comparación con las cestas de mimbre, invitaba psicológicamente a ser llenado, y sobre todo el concepto del aparcamiento exterior. La explanada asfaltada para dejar el coche no era un lujo, era la pieza central del engranaje. Sin embargo, el éxito no estaba garantizado. El gran desafío de los primeros años fue romper la tensión cultural y modificar una costumbre arraigada durante generaciones.
Había que convencer a la sociedad de que dejara de comprar a diario a pie y empezara a conducir hacia las afueras de la ciudad una vez a la semana o cada 15 días para llenar el maletero del coche. Este cambio de paradigma coincidió milagrosamente con una transformación sociológica profunda en España. La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral, que reducía drásticamente el tiempo disponible para la compra diaria, y la masificación del automóvil utilitario en las familias de clase media. El coche y el hipermercado formaron una alianza indestructible. A medida que el formato demostraba su viabilidad y los hipermercados comenzaban a multiplicarse tímidamente a finales de los 70, la matriz francesa comprendió que necesitaba algo más que un concepto novedoso. El nombre hiper era demasiado genérico y frío. Necesitaban una identidad que conectara emocionalmente con el consumidor español, una marca propia que transmitiera confianza, que sonara local y que dejara clara su promesa comercial en tiempos donde la inflación y la economía familiar eran temas de preocupación constante. Así, en 1982, tras un proceso de reestructuración y rebranding, nació una marca que marcaría a fuego la memoria colectiva del país. Tomaron dos palabras fundamentales para cualquier comprador y las fusionaron en un acrónimo rotundo, pegadizo y fácil de pronunciar: precio y calidad. Había nacido Prica, con la adopción de las letras azules y rojas y el emblemático logotipo que adornaría gigantescos tótems visibles desde las carreteras de circunvalación. Se cerraba la etapa de experimentación y comenzaba la de dominación. Prica ya no era un experimento francés en suelo español. Se había vestido con un traje a medida para conquistar el país entero. El desembarco había sido un éxito total. Las bases del imperio estaban puestas y España estaba a punto de descubrir una nueva forma de entender el tiempo libre, el consumo y la vida familiar. La década de los 80 trajo consigo aires de profunda transformación a una España que despertaba aceleradamente al consumo de masas, a la cultura del bienestar y a la modernidad europea. Con una economía en crecimiento y una clase media cada vez más consolidada y con mayor poder adquisitivo, las prioridades de los hogares comenzaron a cambiar. Fue en este escenario de optimismo y apertura donde Prica no solo consolidó su modelo de negocio, sino que logró algo mucho más difícil y profundo: alterar el reloj biológico y social de las familias españolas. Prica entendió rápidamente que la clave de su expansión no residía únicamente en ofrecer una lata de atún o un paquete de detergente a menor precio que el colmado tradicional. Su verdadero producto, el más rentable y revolucionario, era la experiencia de compra. Hasta entonces, hacer la compra era una obligación laboral de las mañanas de entre semana. Prica la transformó en una actividad de ocio familiar, instaurando un nuevo ritual que definiría a toda una generación: la excursión del sábado por la mañana. El fin de semana dejaba de ser un tiempo exclusivo para pasear por el parque, ir al pueblo o quedarse en casa viendo la televisión. A partir de las 10 de la mañana del sábado, miles de vehículos, los populares Seat Ritmo, Renault 11 o Ford Fiesta, emprendían una peregrinación sincronizada desde los densos núcleos urbanos hacia las periferias, guiados por gigantescos tótems publicitarios que se alzaban sobre las carreteras como faros de la modernidad. Aquellas inmensas columnas coronadas con las letras de Prica anunciaban la llegada a un territorio diseñado meticulosamente para el consumo total. El primer impacto visual al llegar no era la tienda en sí, sino el inmenso mar de asfalto que la rodeaba. Las explanadas de aparcamiento de Prica eran de unas dimensiones nunca vistas en la geografía urbana española. Encontrar un hueco libre en la hora punta del sábado se convertía en una pequeña odisea, pero también formaba parte del ritual. Una vez aparcado el coche, el siguiente paso era conseguir el vehículo imprescindible para la expedición: el carro de la compra. El diseño de estos carritos metálicos era una obra maestra de la psicología comercial. Eran profundos, anchos y deliberadamente gigantescos. La intención era clara: si un cliente introducía la compra equivalente a la que haría en una tienda de barrio, los productos quedarían perdidos en el fondo metálico, generando una sutil e inconsciente sensación de escasez. Para sentir que el viaje había merecido la pena, había que llenar el carro hasta arriba, creando montañas de alimentos no perecederos: cajas de leche,
garrafas de aceite de 5 litros y paquetes de papel higiénico industrial que garantizaran la supervivencia del hogar durante semanas. Al cruzar las puertas automáticas, el cliente era golpeado por una sobrecarga sensorial fríamente calculada. Un bofetón de aire acondicionado en verano o de reconfortante calefacción en invierno daba la bienvenida a un espacio donde no existía la luz natural ni relojes en las paredes. El hipermercado era un ecosistema cerrado, bañado por una luz fluorescente perpetua, diseñado para que el consumidor perdiera la noción del tiempo. Los pasillos eran de una anchura espectacular, permitiendo que dos de aquellos carros gigantes se cruzaran sin rozarse, invitando a un paseo lento, errático y propenso a las compras por impulso. Prica dominó el arte del layout o distribución espacial. Los productos de primera necesidad, como el pan, la leche o la carne, estaban estratégicamente ubicados en el rincón más alejado de la entrada. Para llegar a ellos, la familia entera debía atravesar un laberinto de tentaciones: la sección de perfumería, los últimos discos de vinilo y casetes de música, torres de electrodomésticos, televisores en color encendidos simultáneamente y montañas de ropa. Era en este entorno donde muchos españoles vieron por primera vez un ordenador personal, un microondas o una consola de videojuegos. El ambiente sonoro del hipermercado también era inconfundible. Al murmullo constante de miles de personas conversando y al traqueteo de las ruedas metálicas sobre el suelo pulido, se sumaba la mítica megafonía. Era habitual escuchar anuncios de promociones relámpago, pero sobre todo, la megafonía de Prica se hizo famosa por sus avisos de servicio público. La frase «El niño Carlitos espera a sus padres en la caja central» se convirtió en un cliché cultural, una demostración empírica de lo inmensos que eran aquellos recintos, donde un niño podía perderse fascinado en el pasillo de los juguetes, mientras sus padres comparaban precios en la sección de charcutería. Prica había logrado la conquista total del fin de semana. No solo había vaciado de clientes a muchos pequeños comercios tradicionales, sino que se había convertido en la plaza pública del extrarradio. Era el lugar donde los vecinos se encontraban por casualidad los sábados, donde las familias discutían sobre qué marca de yogur llevar y donde se materializaban los deseos de consumo de una España que quería, por encima de todo, sentirse moderna. El imperio apenas estaba comenzando a desplegar sus alas. A medida que los años 80 daban paso a la vibrante década de los 90, España experimentaba un auge económico y de infraestructura sin precedentes, impulsado en gran medida por la inyección de optimismo y capital que supusieron los inminentes Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992. El país se modernizaba a un ritmo frenético. Se inauguraban nuevas autovías, las ciudades expandían agresivamente sus anillos periféricos y la clase media se consolidaba como un motor de consumo imparable. Prica, que había sembrado la semilla del hipermercado en la psique nacional y había educado a millones de familias en el arte de la compra semanal, reinaba con absoluta comodidad. Pero el aroma del éxito masivo atrae inevitablemente a los depredadores más formidables, y el monopolio emocional y territorial de Prica estaba a punto de enfrentarse a su mayor amenaza. El campo de batalla del comercio minorista español dejó de ser una llanura plácida para convertirse en una trinchera encarnizada. Desde Francia, el grupo Promodés, un gigante europeo de la distribución comercial, con una ambición desmedida y un músculo financiero temible, decidió que el mercado español era demasiado jugoso, dinámico y rentable para dejárselo en exclusiva a Carrefour, la matriz de Prica. Así desplegaron su propia maquinaria de guerra bajo una marca que se convertiría rápidamente en la némesis absoluta y obsesión de Prica: Continente. A esta contienda titánica se sumaría también Alcampo, del grupo francés Auchan, formando un triunvirato que redefiniría por completo el paisaje arquitectónico y comercial del extrarradio español. Aunque la rivalidad histórica, la verdadera y cruda batalla por el alma y la cartera del consumidor, se libraría casi en exclusividad entre Prica y Continente. La estrategia de expansión durante la primera mitad de la década de los 90 fue, desde una perspectiva puramente empresarial, de una agresividad casi temeraria. Ya no bastaba con abrir un hipermercado pionero,
para atender a las necesidades de toda una provincia. El objetivo primordial era asfixiar al rival, negarle el territorio y saturar las opciones del cliente. Si Prica inauguraba un inmenso centro comercial ancla en la zona norte de Madrid, en las afueras de Valencia o en los accesos a Sevilla, a los pocos meses, la maquinaria de Continente levantaba otro complejo de dimensiones faraónicas apenas a unos kilómetros de distancia, estratégicamente posicionado en la siguiente rotonda o en la salida contigua de la misma autovía. Era una partida de ajedrez a escala monumental, jugada con miles de toneladas de hormigón, extensiones infinitas de asfalto y miles de millones de pesetas. Los alcaldes de los municipios periféricos, que años atrás veían aquellas zonas como simples terrenos baldíos o polígonos industriales sombríos, recibían a los directivos de ambas cadenas de hipermercados con honores casi propios de jefes de Estado. La construcción de uno de estos colosos de la distribución garantizaba la creación inmediata de cientos de puestos de trabajo directos para los vecinos, el desarrollo rápido de infraestructuras viales pagadas por las propias empresas y un flujo constante de visitantes que dinamizaba la economía local. Sin embargo, para las marcas en pugna, esta guerra geográfica tenía un coste oculto altísimo. Los terrenos urbanizables se encarecían artificialmente y la necesidad imperiosa de abrir más y más tiendas para mantener intacta la cuota de mercado empujaba a las matrices francesas a realizar inversiones gigantescas de retorno cada vez más lento. El territorio español se llenó progresivamente de enormes cajas arquitectónicas sin ventanas. Los altísimos monolitos publicitarios de Prica, con sus icónicas letras azules y rojas, competían visualmente en la línea del horizonte contra las inmensas tipografías y el reconocible símbolo del globo terráqueo de Continente. Para el consumidor medio español, esta guerra corporativa se tradujo en una abundancia y variedad sin precedentes en la historia del país. Las familias, de repente, tenían el poder de elegir. El ritual del fin de semana cambió sutilmente. Ya no se trataba simplemente de ir al hipermercado por defecto, sino de elegir conscientemente un bando en función de quién lograra seducirlos mejor esa semana concreta. Una vez que el territorio físico español estuvo agresivamente parcelado y repartido entre ambos colosos, la batalla de los gigantes se trasladó de los despachos de urbanismo a los buzones de las casas, a las pantallas de los televisores en el horario de máxima audiencia y a los amplísimos pasillos de los propios hipermercados. La lealtad del cliente español de los 90 demostró ser extremadamente voluble y pragmática, condicionada en su totalidad por la gestión de la economía familiar, las hipotecas crecientes y el afán por maximizar cada peseta de su poder adquisitivo. Prica, acostumbrada a la reverencia del público, se dio cuenta con alarma de que su promesa fundacional de precio y calidad estaba siendo igualada e incluso superada en agresividad promocional por las feroces campañas de Continente. Se desató entonces una guerra de precios tan brutal que comenzó a devorar sistemáticamente los márgenes de beneficio de ambos contendientes. El buzoneo masivo, hasta entonces una táctica secundaria, se convirtió en un arma de destrucción masiva. Todos los martes o miércoles, invariablemente, millones de hogares en España encontraban atascados en sus buzones inmensos folletos a todo color, impresos en un papel brillante y barato que manchaba ligeramente los dedos de tinta, donde las dos cadenas anunciaban descuentos que parecían desafiar la lógica financiera. Ofertas salvajes de pague 2 y lleve 3. Promociones relámpago del 50% en la segunda unidad y auténticos chollos en productos reclamo, como el aceite de oliva, los pañales de bebé, el detergente para la lavadora o los primeros televisores de tubo con pantalla plana. Las familias estudiaban meticulosamente estos catálogos en la mesa de la cocina, comparando céntimo a céntimo con la concentración de un broker bursátil, decidiendo si el sábado pondrían el coche rumbo al parking de Prica o al de Continente, en función exclusivamente de quién ofreciera la cesta básica más barata. Para contrarrestar esta fuga constante de consumidores mercenarios que saltaban alegremente de una cadena a otra, persiguiendo el mejor descuento, Prica tuvo que sofisticar urgentemente su arsenal. Fue en este clímax competitivo
cuando las denominadas marcas blancas comenzaron a cobrar un protagonismo estelar y transformador. Prica potenció agresivamente sus productos de marca propia, ofreciendo una alternativa dignamente empaquetada y significativamente más barata frente a las grandes marcas de fabricantes tradicionales, forzando además a sus proveedores a bajar los precios bajo la amenaza de retirar sus productos de las estanterías. Los pasillos kilométricos se inundaron de artículos con el inconfundible diseño austero pero confiable de Prica, intentando convencer al comprador de que la verdadera inteligencia financiera residía en confiar ciegamente en el nombre del hipermercado. Simultáneamente, la televisión española, que en esa misma década experimentaba la explosión revolucionaria de las cadenas privadas, se inundó de costosos anuncios de hipermercados. Prica invertía auténticas fortunas en campañas publicitarias para intentar apuntalar el vínculo emocional que amenazaba con resquebrajarse, recordando a los españoles, a través de jingles pegadizos y escenas de familias felices, que ellos habían sido los primeros, los originales, el hogar de sus compras desde los 70. Sin embargo, el esfuerzo titánico y constante por no ceder ni un milímetro de cuota de mercado empezó a generar grietas estructurales e invisibles en el modelo de negocio. La presión asfixiante por mantener unos precios bajísimos y al mismo tiempo sostener financieramente estructuras físicas de decenas de miles de metros cuadrados, plantillas laborales gigantescas, enormes gastos de climatización e iluminación y presupuestos de marketing desorbitados, convertía el negocio en una carrera de desgaste extremo. La rentabilidad por cada metro cuadrado de tienda comenzó a estancarse y en algunas regiones a descender peligrosamente. Prica seguía siendo un gigante indiscutible y sus colosales aparcamientos seguían abarrotados los sábados. Pero el esfuerzo corporativo para conseguir que cada familia pasara por la línea de cajas dejaba a la compañía al borde de la extenuación financiera. Detrás del brillo inmaculado de los tubos fluorescentes, de las torres piramidales de ofertas espectaculares y de la alegre música de megafonía, los cimientos del todopoderoso formato, todo bajo un mismo techo, empezaban a crujir de forma inaudible pero real, bajo el enorme peso de una competencia insostenible y de un mercado de consumo que, lenta pero inexorablemente, comenzaba a dar sus primeros y fatídicos síntomas de saturación. La historia de las grandes empresas suele narrarse a través de balances financieros, fusiones millonarias y estrategias de expansión territorial. Sin embargo, para comprender verdaderamente el impacto sísmico que tuvo la desaparición de Prica en la sociedad española, es absolutamente necesario abandonar los despachos de los directivos y mirar los hipermercados desde una altura aproximada de 1,20 metros. Para los adultos de los años 80 y 90, Prica representaba la economía familiar, la guerra de precios y la eficiencia en el abastecimiento. Pero para millones de niños españoles, aquel gigantesco recinto de luces fluorescentes era sencillamente el parque de atracciones de los sábados, un territorio mágico de proporciones inabarcables. El ritual de la excursión al hipermercado comenzaba en el enorme aparcamiento, cuando los padres lograban liberar un carrito introduciendo una moneda de 25 pesetas, el famoso duro, en la cadena metálica. El primer triunfo infantil del día consistía en lograr sentarse en el asiento abatible de plástico rojo del carro, o en el caso de los más mayores, ir de pie en la barra inferior trasera, deslizándose por los anchos pasillos como si fuera un monopatín mientras los padres empujaban. Al cruzar las puertas automáticas, el golpe de aire acondicionado daba la bienvenida a un mundo donde todo era excesivo, colorido y deslumbrante. Mientras los adultos libraban su batalla particular, comparando los precios de los detergentes de tambor gigante o calculando el ahorro en la sección de charcutería, los niños trazaban su propio mapa mental del recinto. Prica había sido diseñado con una inteligencia espacial brillante que permitía a los más pequeños tener oasis de entretenimiento mientras duraba la interminable compra mensual. El primer gran imán era la sección de electrónica y tecnología. En una época en la que tener un ordenador personal o una consola de videojuegos en casa era todavía un lujo inalcanzable para muchas familias, los pasillos de Prica se convertían en el único lugar
donde los niños podían interactuar con la tecnología punta. Grupos de chavales se arremolinaban alrededor de los televisores de exposición que tenían conectada una Nintendo Entertainment System, NES, o una Sega Mega Drive, rogando a sus padres que les dieran 5 minutos más para jugar una partida de demostración a Super Mario o Sonic mientras ellos iban a pesar la fruta. Otro momento álgido del año que cimentó el vínculo emocional con la marca era la temida pero fascinante Vuelta al Cole en septiembre. Prica transformaba sus pasillos centrales en una inmensa feria de material escolar. El olor inconfundible a goma de borrar nueva, a plástico de forrar libros y a papel virgen inundaba el ambiente. Era allí donde se elegían las mochilas, los estuches de varios pisos, las cajas de lápices Alpino o Plastidecor y las ceras Manly. Las montañas de cuadernos y carpetas clasificadoras se apilaban en palés que los niños registraban con devoción, eligiendo los diseños de sus ídolos musicales, deportivos o televisivos del momento. Prica no solo te alimentaba, Prica te preparaba para enfrentarte al nuevo curso escolar, convirtiendo una obligación rutinaria en una experiencia de consumo masivo llena de ilusión. Esa profunda infiltración del hipermercado en el tejido íntimo de las familias españolas iba mucho más allá del ocio y los útiles escolares. Llegaba hasta el propio armario de las habitaciones infantiles. Prica fue pionera en popularizar la ropa de hipermercado a través de su marca propia, Tex. En la España de los 90, el chándal del Prica, las zapatillas de velcro y los abrigos Tex se convirtieron en el uniforme no oficial de los patios de colegio, los parques de extrarradio y las clases de educación física de todo el país. Era ropa básica, extremadamente resistente y sobre todo barata, lo que permitía a las familias vestir a varios hijos en edad de crecimiento sin arruinarse. Aunque llevar ropa del supermercado podía ser motivo de alguna burla inocente entre los escolares más mayores, la realidad era que casi todos, en un momento u otro, vistieron prendas de aquellas inmensas estanterías textiles, normalizando la idea de comprar los calcetines a pocos metros de donde se compraba el pescado congelado. El sentimiento de pertenencia se reforzaba aún más a través del Club Prica. Esta fue una de las primeras y más exitosas iniciativas de fidelización masiva en España. Las madres y padres coleccionaban celosamente los puntos, físicos al principio, en forma de pequeños sellos que se pegaban con saliva en una cartilla de cartón, cada vez que pasaban por la caja. Conseguir completar una cartilla era un evento familiar que se celebraba canjeando los puntos por una vajilla nueva, un juego de toallas o una batidora. El hipermercado premiaba la lealtad de la familia, creando una relación de confianza y reciprocidad que iba mucho más allá de la mera transacción económica. Pero si hubo un elemento que consolidó a Prica como el paraíso de la infancia definitivo, fue, sin lugar a dudas, la campaña de Navidad y Reyes Magos. A finales de noviembre, las familias recibían en sus buzones el documento más codiciado del año, el inmenso catálogo de juguetes de Prica. Aquel grueso volumen de páginas a todo color era el santo grial para cualquier niño español. Se pasaban horas tumbados en la alfombra del salón, armados con un bolígrafo, marcando con cruces, círculos y anotaciones los castillos de Tente, los barcos piratas de Playmobil, las muñecas Famosa, los circuitos de Scalextric o las bicicletas BH que pedirían en su carta a los reyes. Cuando la familia visitaba el hipermercado en diciembre, el centro había mutado por completo. Prica levantaba auténticas murallas de juguetes que llegaban casi hasta el techo fluorescente. El pasillo central se convertía en una avenida de sueños empaquetados en cartón y plástico transparente. Los niños paseaban deslumbrados, tocando las cajas de los productos que habían memorizado del catálogo, en medio de un bullicio ensordecedor de villancicos emitidos por megafonía y anuncios de ofertas de turrón. Esta inmersión emocional, repetida semana tras semana, año tras año, durante 2 décadas, construyó un apego invisible pero inquebrantable. Prica había dejado de ser una corporación extranjera que vendía alimentos al por mayor para convertirse en el telón de fondo de la memoria sentimental de toda una generación. El nombre impreso en aquellas bolsas de plástico, con asas azules y rojas,
Significaba hogar, fin de semana, ilusión navideña y vuelta a la rutina. Y precisamente por haber penetrado tan profundamente en el corazón de la sociedad española, la futura destrucción de la marca, cuando finalmente llegara, no se percibiría como una simple maniobra empresarial, sino como el doloroso desahucio de un pedazo de la propia infancia. A medida que la década de los 90 se acercaba a su fin, la sociedad española experimentaba una nueva metamorfosis, esta vez mucho más silenciosa y pragmática. El asombro inicial por la modernidad de las grandes superficies había dado paso a la normalización absoluta. El hipermercado ya no era una novedad revolucionaria, sino una infraestructura básica más del paisaje urbano. Sin embargo, el recurso más valioso para las familias españolas estaba cambiando drásticamente. Ya no se trataba solo de maximizar el poder adquisitivo, sino de optimizar el tiempo. Y fue precisamente en la gestión del tiempo donde la armadura del gigante Prica comenzó a mostrar sus primeras y preocupantes grietas. El estilo de vida de finales de los 90 era notablemente más acelerado. Con la consolidación de los dos progenitores en el mercado laboral y unas jornadas de trabajo a menudo maratonianas, el fin de semana se convirtió en un tesoro intocable, un refugio para el descanso genuino y el ocio personal. En este nuevo contexto sociológico, el histórico ritual del sábado por la mañana en Prica empezó a perder su encanto original. Lo que durante la década anterior se consideraba una excursión familiar, emocionante, comenzó a percibirse por una parte creciente de la población como una obligación tediosa, una auténtica fuga de horas de descanso. La propia escala monumental que había encumbrado a Prica se volvió en su contra. Ir a hacer la compra implicaba una logística agotadora. Arrancar el coche, enfrentarse a los cada vez más habituales atascos en las carreteras de circunvalación, dar vueltas interminables en las inmensas explanadas de asfalto buscando una plaza de aparcamiento libre y finalmente adentrarse en una nave industrial de 10.000 o 15.000 metros cuadrados. El diseño interior de Prica, meticulosamente calculado para retener al cliente el mayor tiempo posible y forzarle a recorrer pasillos kilométricos llenos de tentaciones antes de llegar a los productos básicos, generaba ahora frustración. Si una familia solo necesitaba reponer leche, pan, huevos y un par de artículos de limpieza urgente, el viaje al hipermercado de las afueras resultaba absurdamente ineficiente. Las colas en la línea de cajas durante las horas punta del sábado o en las vísperas de festivos se convertían en tapones desesperantes. El modelo de todo bajo un mismo techo, la gran promesa fundacional de Prica, sufría ahora de elefantiasis corporativa. Era un formato pesado, lento y poco ágil para las nuevas demandas de inmediatez del consumidor moderno. Mientras Prica y su eterno archienemigo Continente seguían enfrascados en su titánica guerra de desgaste en las periferias urbanas, levantando edificios cada vez más grandes y gastando fortunas en buzoneo masivo, una revolución mucho más letal se estaba gestando a sus espaldas, justo en las aceras de los barrios de los que ellos habían huido. Era el resurgir del comercio de proximidad, pero en un formato completamente renovado y letalmente eficiente. El supermercado moderno de barrio. Cadenas como Mercadona, nacida en la Comunidad Valenciana, o formatos de descuento duro como Día, que irónicamente pertenecía al mismo grupo Promodés que Continente, comenzaron a tejer una red capilar de tiendas de tamaño medio en el corazón mismo de las ciudades y zonas residenciales. No eran los antiguos y oscuros colmados de los años 70. Eran establecimientos modernos, luminosos, limpios y con un surtido que, si bien no incluía neumáticos de coche ni televisores, cubría a la perfección el 95% de las necesidades alimentarias y de droguería de un hogar medio. Y lo más importante, se podía llegar a ellos caminando desde casa en menos de 10 minutos. El impacto de este modelo de proximidad fue devastador para el tráfico semanal de los hipermercados. El consumidor español descubrió que podía hacer pequeñas compras ágiles a lo largo de la semana al salir del trabajo, evitando por completo el destierro de los sábados en el extrarradio.
Además, la estrategia de precios estaba cambiando las reglas del juego. Mientras Prica dependía estructuralmente de promociones agresivas, descuentos del Tres Stockers o cupones que obligaban al cliente a hacer cálculos mentales constantes para saber si realmente estaba ahorrando, el nuevo formato de proximidad, liderado magistralmente por la estrategia de siempre precios bajos, SPB, de Mercadona, ofrecía una certidumbre relajante. El cliente sabía que el precio de su cesta básica no fluctuaría salvajemente cada martes. En las oficinas centrales de París, los directivos de Carrefour, la matriz de Prica, analizaban con creciente alarma las hojas de cálculo. El imperio no estaba quebrando, ni mucho menos. Prica seguía siendo una maquinaria de facturación colosal y altamente rentable. Sin embargo, la tendencia era innegable y escalofriante. El crecimiento de las ventas por metro cuadrado se había estancado y el margen de beneficio por cliente se estrechaba cada trimestre. El peso de los enormes costes fijos de mantener estructuras gigantescas, facturas de electricidad monstruosas para iluminar y climatizar naves enteras, ejércitos de empleados, mantenimiento de kilómetros de aparcamientos, comenzaba a ser una carga difícil de justificar si el cliente ya no llenaba el carro hasta los topes en cada visita. La época dorada del crecimiento infinito y la expansión territorial, sin oposición, había llegado a su fin abruptamente. El formato del hipermercado, el templo absoluto del consumo que Prica había introducido en España, necesitaba urgentemente una reinvención antes de volverse obsoleto frente a la agilidad de sus nuevos rivales urbanos. Lo que nadie en España sospechaba, ni siquiera los propios empleados que reponían las estanterías, vistiendo el icónico uniforme azul y rojo, es que la solución que se estaba fraguando en los más altos despachos de Francia no pasaba por modernizar la marca, sino por ejecutar la operación financiera más radical de la historia del retail europeo, una decisión que sentenciaría a muerte el nombre de Prica para siempre. El caluroso mes de agosto de 1999 tocaba a su fin en España. Las familias apuraban los últimos días de vacaciones en la costa o en los pueblos, mientras los hipermercados, Prica y Continente de todo el país ultimaban, con la intensidad bélica de siempre, sus gigantescas campañas de vuelta al cole. Los pasillos rebosaban de material escolar y los directores de tienda de ambas cadenas vigilaban de reojo las ofertas del rival, enzarzados en su eterna guerra de precios. Todo parecía seguir el guión habitual de la última década. Nada hacía presagiar que, a más de 1000 kilómetros de distancia, en los asépticos y silenciosos despachos de la alta dirección en París, se estaba firmando el certificado de defunción de una de las marcas más icónicas del panorama español. Para entender la magnitud del seísmo que estaba a punto de desatarse, hay que alejar el foco de las carreteras de circunvalación españolas y mirar el mapa del comercio minorista global. A finales de los años 90, un depredador absoluto había comenzado a proyectar una sombra amenazante sobre Europa: Walmart. El coloso estadounidense, con una capacidad logística y financiera inabarcable, había iniciado su agresiva expansión internacional, comprando la cadena británica Asda y demostrando que ningún mercado europeo estaba a salvo. Ante el miedo cerval a ser devorados o marginados por la maquinaria estadounidense, las grandes fortunas del comercio francés, históricamente divididas y enfrentadas, comprendieron que la única forma de sobrevivir en el nuevo milenio era sacrificar sus rivalidades internas para ganar tamaño crítico. La consigna en las altas esferas empresariales galas era clara: o comer o ser comido. Bajo el más estricto de los secretos corporativos, los máximos responsables de Carrefour, la matriz creadora de Prica, y Promodés, el grupo propietario de Continente y Día, mantuvieron intensas reuniones durante aquel verano. Estaban diseñando una operación financiera de proporciones titánicas, una fusión de iguales que daría a luz al segundo grupo de distribución más grande del mundo y al líder absoluto e indiscutible en el continente europeo. La bomba informativa estalló finalmente el 30 de agosto de 1999. Cuando las bolsas europeas abrieron aquella mañana, los teletipos de las agencias de noticias comenzaron a escupir titulares que parecían ciencia ficción para cualquier analista del sector. Carrefour y Promodés
anunciaban oficialmente su fusión en una operación valorada en más de 16.500 millones de euros de la época. El mundo financiero aplaudió la audacia de la maniobra, que blindaba al retail francés frente al invasor americano. Sin embargo, en España, la onda expansiva de aquel anuncio no generó aplausos financieros, sino una ola de estupefacción, incredulidad y vértigo absoluto. La noticia cayó como un auténtico meteorito sobre el ecosistema comercial español. Desde una perspectiva puramente local, la fusión no tenía ningún sentido emocional ni logístico. Era una aberración absoluta. Durante más de 15 años, Prica y Continente no habían sido simplemente dos empresas que operaban en el mismo sector. Habían sido la encarnación del antagonismo puro. Eran el Real Madrid y el Barcelona del consumo familiar. Los españoles se dividían entre los que tenían la tarjeta del Club Prica y los que coleccionaban los puntos de Continente. De repente, de la noche a la mañana, aquellos dos ejércitos que llevaban casi 2 décadas acribillándose mutuamente con folletos de ofertas, buzoneos masivos y agresivas campañas de publicidad, recibían la orden tajante desde París de bajar las armas, darse un abrazo y compartir trinchera. La situación sobre el terreno rozaba el absurdo estratégico. Debido a la feroz competencia de los años anteriores, ambas cadenas habían abierto hipermercados literalmente uno enfrente del otro. Había ciudades españolas donde un Prica y un Continente compartían la misma rotonda de acceso a la autovía, separados apenas por unos cientos de metros de asfalto, compitiendo salvajemente por los mismos vecinos de los mismos barrios. Ahora, ambas moles de hormigón pertenecían exactamente al mismo dueño. La confusión se apoderó inmediatamente de todos los eslabones de la cadena. Para los proveedores españoles de alimentación, agricultura y productos manufacturados, la fusión fue una pesadilla negociadora. Hasta ese día, los fabricantes podían jugar a enfrentar a los compradores de Prica con los de Continente para conseguir mejores condiciones. Tras el 30 de agosto se enfrentaban a un único y colosal monopolio de compra que tenía el poder absoluto para dictar los precios del mercado. Pero la mayor carga de angustia cayó, sin duda, sobre las espaldas de las decenas de miles de trabajadores en España. En los comedores de personal de Prica, bajo la luz de los fluorescentes, el ambiente era de pura desolación e incertidumbre. Las cajeras, los reponedores, los jefes de sección y los directores territoriales, que habían construido con su sudor el indiscutible liderazgo de Prica en España, se preguntaban qué iba a hacer de ellos. En un proceso de fusión de esta escala, las sinergias, la fría palabra corporativa para referirse a los despidos por duplicidad de puestos, eran inevitables. ¿Se cerrarían los centros que estuvieran demasiado cerca unos de otros? ¿Quién se quedaría con el puesto? ¿El director del Prica o el director del Continente de la acera de enfrente? Y por encima de los temores laborales, comenzaba a planear una sombra mucho más oscura y perturbadora. ¿Qué iba a pasar con la marca? El nuevo megagrupo resultante de la fusión operaría a nivel mundial bajo un único nombre rector, Carrefour. ¿Pero se atreverían los directivos franceses a aplicar esa misma guillotina corporativa en España? Prica no era una marca en quiebra, no era un nombre desprestigiado ni una empresa rescatada. Prica era una máquina de hacer dinero, el líder absoluto del sector en el país, un nombre que estaba profundamente tatuado en el lenguaje cotidiano y en el disco duro emocional de varias generaciones de españoles. Para millones de ciudadanos, la idea de que Prica desapareciera era tan impensable como que dejasen de fabricar el colacao o la nocilla. Durante los meses siguientes, la incertidumbre se mantuvo en un tenso compás de espera. Desde las oficinas centrales en Madrid, se lanzaban mensajes tranquilizadores, prometiendo que nada cambiaría a corto plazo, que las marcas coexistirían mientras se estudiaba la mejor estrategia para el mercado ibérico. Pero en el fondo, los ejecutivos más veteranos sabían que la decisión ya estaba tomada en un rascacielos del distrito financiero parisino de La Défense. La lógica globalizadora de finales de los 90 no entendía de sentimentalismos locales, ni de infancias jugando en pasillos de juguetes, ni de domingos recordando las ofertas de precio y calidad. La sentencia de muerte estaba firmada. Solo faltaba fijar la fecha para la ejecución.
El año 2000 amaneció en España, envuelto en el optimismo del nuevo milenio, pero en los cuarteles generales del retail, el ambiente era de una tensión insoportable. Tras meses de especulaciones, rumores de pasillo y un nerviosismo paralizante entre las plantillas, la nueva cúpula directiva del coloso franco-español, resultante de la fusión, tomó finalmente su decisión. El veredicto, dictado desde la gélida lógica de la globalización corporativa, fue salomónico, implacable y para millones de españoles profundamente doloroso. Ni Prica ni Continente iban a sobrevivir. Los analistas financieros aplaudieron la frialdad de la maniobra. En una guerra civil corporativa, donde dos gigantes habían sido obligados a convivir bajo el mismo techo, mantener una de las dos marcas habría supuesto declarar un vencedor y un vencido, humillando a la mitad de la plantilla y alienando a la mitad de los consumidores. La única salida diplomática para París era la aniquilación de ambas identidades locales para imponer a sangre y fuego la marca global de la matriz, Carrefour. Para llevar a cabo esta ejecución comercial sin precedentes, la compañía diseñó una operación logística y de marketing de proporciones casi militares. No se trataba de cambiar el nombre de un par de tiendas. El objetivo era erradicar por completo cualquier rastro visual, físico y documental de las dos marcas de distribución más grandes de España en un tiempo récord. El presupuesto asignado para esta faraónica tarea de rebranding alcanzó cifras astronómicas, convirtiéndose en la mayor campaña de cambio de imagen corporativa jamás vista en la historia empresarial del país. A lo largo de la primavera y el verano del año 2000, los engranajes de la maquinaria de borrado comenzaron a girar a toda velocidad. En un principio, el asalto fue silencioso e interno. Los sistemas informáticos de todos los hipermercados Prica fueron reseteados para unificarse con los protocolos globales de Carrefour. Las tarjetas de fidelización, el venerado Club Prica, que guardaban millones de madres de familia en sus monederos, recibieron un aviso de caducidad inminente, instando a los clientes a canjear sus puntos antes de que el nuevo sistema entrara en vigor. Pero el verdadero impacto psicológico para la sociedad española llegó a finales de agosto, cuando se lanzó la campaña de comunicación masiva. Las televisiones, las radios y las marquesinas de autobuses se inundaron de anuncios que intentaban suavizar el golpe. Con un tono falsamente festivo, el mensaje corporativo repetía como un mantra: Prica y Continente se unen para hacer Carrefour. Trataban de vender la desaparición de un icono cultural como una simple evolución natural, una mejora hacia el siglo XXI. Prometían que los precios serían aún más bajos, que el surtido sería más amplio y que nada esencial iba a cambiar. Sin embargo, para el cliente fiel, aquel eslogan sonaba a excusa barata. No se estaban uniendo, estaban siendo devorados. El clímax de esta gigantesca operación de cirugía estética urbana tuvo lugar en septiembre del año 2000. Fue entonces cuando se ejecutó el último día físico de la marca, un proceso de desmantelamiento que se llevó a cabo, en su mayor parte, bajo la luz de los focos industriales durante las madrugadas, para no interrumpir el flujo constante de ventas. En los inmensos aparcamientos asfaltados del extrarradio español, flotas de grúas de gran tonelaje tomaron posiciones alrededor de los gigantescos monolitos publicitarios. Los operarios, pertrechados con arneses y herramientas de corte, treparon por las estructuras de acero. Con una eficiencia metódica, comenzaron a desatornillar las monumentales letras azules y rojas que habían servido de faro a millones de familias durante casi 2 décadas. Una a una, la P, la R, la I, la C y la A fueron separadas de sus soportes, suspendidas momentáneamente en el vacío y depositadas sobre las plataformas de camiones de chatarra. El sonido del metal crujiendo en la oscuridad de la noche era el requiem de una era. Simultáneamente, en el interior de las tiendas, se libraba otra batalla de borrado igual de dolorosa, pero mucho más íntima. A puerta cerrada, tras bajar la persiana de su último turno, como trabajadores de Prica, miles de cajeras, reponedores, fruteros y jefes de sección fueron convocados a los almacenes. Allí se les entregó una bolsa de plástico sellada. En su interior,
impecablemente doblados, se encontraban los nuevos uniformes con los colores corporativos y el logotipo azul, blanco y rojo de Carrefour. El acto de desvestirse de la clásica bata de Prica, esa prenda que muchos llevaban vistiendo 15 o 20 años, fue un momento de profunda carga emocional. Para aquellos trabajadores, Prica no era solo un logo, era la empresa que les había dado su primer empleo, el lugar donde habían conocido a sus parejas, el entorno donde habían pasado más horas que en sus propias casas. Tirar el viejo uniforme al contenedor de reciclaje textil, tal y como dictaban las estrictas normativas corporativas de la transición, se sintió para muchos como una traición, como si estuvieran enterrando a un viejo amigo en una fosa común, por orden de un jefe extranjero que ni siquiera sabía pronunciar su nombre. A la mañana siguiente, cuando se abrieron las puertas automáticas, el espejismo estaba completo. Los clientes cruzaron el umbral y se encontraron con un hipermercado que, en apariencia, era el mismo edificio de siempre. Las manzanas estaban en el mismo pasillo, las cajas registradoras ocupaban el mismo espacio, y las mismas cajeras de ayer te cobraban la cuenta. Pero el alma del lugar había sido extirpada. Los tickets de compra escupían un nombre diferente, las bolsas de plástico tenían un tacto distinto, y la megafonía ya no anunciaba las ofertas de precio y calidad. Prica había protagonizado una de las muertes más atípicas y brutales de la historia empresarial. No sucumbió por la agonía lenta de la bancarrota, no cerró por falta de clientes, ni fue embargada por bancos tras una suspensión de pagos. Prica fue asesinada en la cima de su poder, en su momento de máxima rentabilidad y popularidad, sacrificada en el altar de las finanzas internacionales. Aquel mes de septiembre del año 2000, los españoles aprendieron una lección de capitalismo puro y duro. En el tablero del ajedrez global, ni siquiera el cariño incondicional de todo un país puede salvar a una marca de ser borrada del mapa de un plumazo. El otoño del año 2000 inauguró una nueva era en la historia del consumo en España. Tras la vertiginosa e implacable campaña de erradicación de las identidades locales, el paisaje urbanístico e industrial del país amaneció dominado por un único y todopoderoso estandarte: el inconfundible logo rojo, blanco y azul de Carrefour. La fusión de los gigantes franceses había dado a luz a un monstruo logístico y comercial de proporciones nunca vistas en la península ibérica. De la noche a la mañana, el tablero de ajedrez donde Prica y Continente habían librado su encarnizada guerra de precios durante 15 años fue barrido por completo. Ya no había dos ejércitos compitiendo por la atención del consumidor de extrarradio. Ahora solo existía un imperio absoluto que dictaba las normas del hipermercado sin encontrar resistencia a su escala. Para millones de familias españolas, la transición fue una experiencia profundamente desorientadora y teñida de una sutil melancolía. Durante los primeros meses, el acto rutinario de acudir a la gran compra semanal se sentía extraño. Los conductores aparcaban sus vehículos en las mismas inmensas esplanadas de asfalto de siempre y cruzaban las mismas puertas automáticas de cristal, pero el espacio interior había sido despojado de su alma original. Los amigables tonos azules de Prica fueron reemplazados por una paleta corporativa más fría y estandarizada. La señalética de los pasillos, las etiquetas de precios y hasta el hilo musical obedecían ahora a un manual de estilo global redactado a miles de kilómetros de distancia. La sensación generalizada entre la clientela más veterana era la de ser forasteros caminando por su propia casa. El cascarón arquitectónico seguía intacto, pero el espíritu comunitario y cercano se había esfumado. A nivel interno, detrás de las puertas batientes que separaban la tienda de los almacenes, la situación era aún más compleja. La autodenominada fusión entre iguales fue en la práctica un choque tectónico de culturas corporativas. Empleados que durante años habían sido entrenados para ver a la cadena de enfrente como al enemigo acérrimo, ahora debían compartir directrices, jefes de zona y objetivos de venta. La unificación de los sistemas informáticos, la renegociación de contratos y la dolorosa reestructuración de las plantillas para eliminar las duplicidades de puestos generaron un clima laboral tenso. Para los proveedores españoles, desde grandes fabricantes de alimentación hasta pequeños agricultores regionales,
El nacimiento de Carrefour supuso enfrentarse al comprador más poderoso e implacable de Europa. Un coloso que imponía sus condiciones con mano de hierro, gracias a un volumen de compra inalcanzable para cualquier competidor. Sin embargo, los estrategas de la nueva multinacional eran plenamente conscientes del enorme riesgo que corrían. Sabían que no podían amputar todos los vínculos emocionales del consumidor español de un solo tajo sin provocar una hemorragia de clientes fieles. Necesitaban conservar algún puente, un ancla familiar dentro del nuevo ecosistema que suavizara el impacto del cambio. Ese salvavidas fundamental fue Tex. Nacida en las entrañas de Prica, esta marca de ropa había logrado lo impensable: democratizar la moda de hipermercado, vistiendo a generaciones de niños, adolescentes y adultos con prendas básicas, extremadamente resistentes y asequibles. En un movimiento de gran inteligencia comercial, Carrefour no solo decidió indultar a Tex de la guillotina corporativa, sino que la adoptó, la potenció y la convirtió en su marca textil de referencia a nivel mundial. Hoy en día, muy pocos de los jóvenes que compran una camiseta Tex en cualquier hipermercado europeo saben que, en realidad, están adquiriendo el último fósil vivo, el único vestigio superviviente del Imperio Prica. A medida que avanzaba la década de los 2000, Carrefour se consolidó como una máquina de facturación formidable. Introdujeron mejoras logísticas indudables, refinaron la estética de los pasillos, ampliaron enormemente la oferta de productos internacionales y lanzaron el Club Carrefour para sustituir los antiguos carnets de fidelización. Desde una perspectiva puramente financiera y de expansión global, la aniquilación de Prica y Continente fue un éxito rotundo que blindó al grupo frente a las amenazas externas. Pero el mercado es un organismo vivo que nunca deja de mutar. Mientras Carrefour se regodeaba en su trono absoluto de los hipermercados de las afueras, un nuevo y letal enemigo ya estaba devorando los márgenes de beneficio desde el corazón mismo de las ciudades. El supermercado de proximidad moderno, liderado con ferocidad por Mercadona. El monstruo azul y rojo se dio cuenta de que su verdadero problema ya no era otro hipermercado, sino el cambio de paradigma de una sociedad española cada vez más acelerada, que ya no quería perder su valioso sábado empujando un carro gigantesco a 10 kilómetros de su casa. Carrefour sobrevivió y siguió dominando su segmento, pero la magia intransferible de aquellos años dorados se rompió para siempre. El hipermercado dejó de ser el destino soñado de los fines de semana, la excursión familiar o el parque de atracciones de los sábados por la mañana. Se transformó simplemente en un lugar enorme donde comprar cosas. Prica había logrado ser parte de la familia. Carrefour, a pesar de su poderío innegable, se quedó en una multinacional eficiente. El borrado había sido perfecto en los balances contables, pero había dejado una cicatriz invisible en la memoria colectiva del consumo en España. Han pasado más de 2 décadas desde que la última letra del monumental rótulo de Prica fue desatornillada, bajada con grúas en la oscuridad de la noche y enviada al desguace. En términos puramente legales y empresariales, la marca dejó de existir en el mes de septiembre del año 2000. Desde aquel momento, Prica no genera ingresos, no tiene oficinas centrales, no cotiza en ninguna bolsa europea y no emplea absolutamente a nadie. Sin embargo, en un fenómeno sociológico y cultural que desafía todas las leyes del marketing moderno y la lógica corporativa, Prica se niega rotundamente a desaparecer de la memoria colectiva de España. El borrado empresarial fue quirúrgico, multimillonario y letalmente eficiente en los documentos oficiales y en las fachadas de los edificios, pero fracasó estrepitosamente a la hora de extirpar el nombre del disco duro emocional y del vocabulario popular. Hoy en día, en cualquier ciudad de la geografía española, es absolutamente habitual escuchar a personas de 40, 50 o 60 años decir la frase «voy al Prica», cuando en realidad se están poniendo el abrigo para ir a hacer la compra a un hipermercado Carrefour. Es un lapsus lingüístico inconsciente y generalizado, un acto de resistencia espontánea de la memoria frente a la imposición corporativa extranjera. El nombre original echó unas raíces tan profundas y robustas en la rutina de las familias españolas que ha sobrevivido a su propia extinción física. Prica nunca fue percibido como un simple supermercado gigante.
Era el escenario físico donde ocurrieron fragmentos fundamentales de la vida cotidiana de millones de personas. Fue en aquellos pasillos inmensos donde una generación entera rogó por su primer videojuego, donde los padres sudaron haciendo cuentas para pagar los libros de texto cada mes de septiembre, y donde las familias construyeron el ritual de pasar juntos la mañana del sábado. Pero lo verdaderamente fascinante del legado de Prica no es que la generación que empujó físicamente sus carritos lo siga recordando con nostalgia. Eso entraba dentro de lo previsible. Lo asombroso es cómo la marca ha logrado saltar la barrera generacional. Jóvenes de 20 años, nacidos después de la desaparición de la cadena, que jamás han cruzado unas puertas automáticas con ese nombre, ni han hojeado un catálogo con el eslogan "precio y calidad", saben perfectamente qué es Prica. La marca ha experimentado una resurrección espectacular en la cultura pop y en el entorno digital a través de la ironía, el cariño retro y el costumbrismo español. En las redes sociales, Prica se ha convertido en un meme recurrente, en el símbolo definitivo de una España analógica, más ingenua y tal vez percibida como más feliz, muy anterior a la devastadora crisis económica de 2008 y a la frialdad aséptica del comercio electrónico. Han surgido marcas de moda urbana independiente que estampan el antiguo logo azul y rojo en camisetas y sudaderas, vendiéndolas a precios elevados como artículos de culto vintage. Los cómicos de stand-up construyen monólogos enteros alrededor de las caóticas excursiones familiares de los sábados al hipermercado de las afueras. Y los foros de internet se llenan periódicamente de hilos de conversación, donde los usuarios comparten fotos borrosas de viejos catálogos de juguetes, escanean sus antiguas tarjetas de fidelización de cartón o debaten sobre el diseño de las bolsas de plástico que solían guardar bajo el fregadero. El caso de Prica se estudia hoy en día en las escuelas de negocios y facultades de publicidad como un ejemplo magistral del poder incalculable del branding emocional. La historia de esta desaparición nos enseña una lección fundamental, a menudo ignorada por los fríos conglomerados internacionales. Puedes comprar los terrenos y los locales comerciales, puedes absorber toda la cadena de suministro, puedes unificar los sistemas informáticos y puedes obligar a decenas de miles de empleados a cambiar de uniforme y de logotipo de un día para otro. El papeleo legal de una fusión de 15.000 millones de euros se resuelve con unas cuantas firmas y un apretón de manos en un rascacielos de París. Pero la lealtad emocional, ese vínculo íntimo, invisible e inquebrantable entre una marca y la comunidad que creció caminando por sus pasillos, no se puede transferir a una nueva cuenta de resultados, ni se puede comprar con acciones, ni se puede borrar por un simple decreto corporativo. El gigante resultante de la fusión logró el monopolio del espacio físico, pero Prica se quedó para siempre con el monopolio de la nostalgia. Cada vez que un español, por un simple descuido provocado por la fuerza de la costumbre, pronuncia esas mágicas 5 letras antes de arrancar el coche el sábado por la mañana, está rindiendo un pequeño y silencioso homenaje a un tiempo que ya no volverá. Una época dorada en la que un simple hipermercado de hormigón en las afueras de la ciudad logró lo imposible, convertirse en un miembro más de la familia. La historia de Prica nos enseña que, en el implacable mundo del comercio moderno, la rentabilidad financiera y el cariño popular no siempre caminan de la mano. A menudo pensamos que las grandes marcas desaparecen únicamente cuando fracasan, cuando acumulan deudas insalvables o cuando dejan de entender a sus clientes. Pero la extinción de las emblemáticas letras azules y rojas nos demostró que un imperio también puede ser borrado del mapa estando en la cima absoluta de su éxito. Simplemente porque en el tablero del ajedrez financiero global, las emociones locales no cotizan en bolsa. Cuando los operarios desatornillaron el último letrero en el año 2000, lo que desapareció no fue una red de distribución de alimentos, fue un trozo tangible de la vida cotidiana española. El hipermercado de las afueras no era solo el lugar de las compras semanales, sino un espacio donde las familias construyeron rutinas, donde los niños soñaron frente a estanterías de juguetes inalcanzables y donde el país entero ensayó su entrada en la modernidad del consumo masivo. Carrefour heredó los edificios, absorbió las plantillas y multiplicó las ganancias, pero la cicatriz nostálgica de aquel borrado corporativo sigue latiendo en cada persona
que más de 2 décadas después sigue diciendo voy al Prica al arrancar el coche. El comercio minorista es, en el fondo, la arqueología de nuestras costumbres. Nos recuerda quiénes fuimos y cómo vivíamos. ¿Qué recuerdo guardas tú de aquellas excursiones de fin de semana? ¿Llegaste a tener el carnet del Club Prica o recuerdas haber elegido allí tus juguetes de Reyes Magos? Déjanos tu historia en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos de las marcas que marcaron nuestra vida. Y acompáñanos en el próximo documental. Porque detrás de cada persiana que se baja, definitivamente, siempre hay una historia que merece ser contada.